3, 2, 1. Hola a todas y todos, los que están conectados y los que se van a conectar posteriormente a este ciclo, a este nuevo ciclo, segundo ciclo de reuniones clínicas de Clínica Costanera. Este año hemos decidido transmitir en vivo y en directo por streaming, por YouTube y a lo mejor por Instagram también posteriormente. Y iniciamos este ciclo con nuestros profesionales nuevamente entregándoles información útil tanto al personal clínico sino también a los pacientes. Así que los queremos dejar invitados. Esta es una sesión extraordinaria que vamos a estar teniendo regularmente el último jueves de cada mes a las 18:30 horas para que estén atentos a nuestras redes sociales donde vamos a ir anunciando los temas. Hoy día nos acompaña uno de nuestros especialistas, el doctor Renato Palma, gastroenterólogo, coordinador de nuestra unidad de endoscopía, que va a presentar un tema relacionado para que ustedes puedan conectarse, puedan entender, puedan hacer preguntas también por el chat. Y nuevamente agradecerles la conexión e invitarlos a participar en este ciclo que ha preparado Clínica Costanera para este año 2026. Doctor. Buenas tardes a todos, a los que están conectados, a los que están aquí presentes. Comenzando este primer ciclo de reuniones, en este segundo año, vamos a presentar la charla denominada "¿Y no me va a pedir una endoscopía? 4 principios para el médico no especialista", respondiendo 4 preguntas fundamentales. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Entonces los objetivos al finalizar esta sesión es que el médico no especialista debería responder las siguientes 4 interrogantes. La primera es reconocer los 4 principios que sostienen una correcta indicación de una endoscopía digestiva alta. El segundo punto es identificar cuándo una endoscopía digestiva alta es necesaria en la consulta ambulatoria. Un tercer punto es formular adecuadamente una derivación para un estudio endoscópico. Y el cuarto es derivar oportunamente en casos seleccionados ante escenarios de premalignidad. Entonces, una reflexión antes de comenzar. La endoscopía digestiva alta es uno de los exámenes más solicitados alrededor del mundo, también en nuestro país y en la práctica clínica diaria, tanto hospitalaria como ambulatoria. Es un examen que permite entregarnos objetivos tanto diagnósticos como terapéuticos, pero a la vez es fundamental realizar este examen teniendo una pregunta clínica clara, porque gran parte de las cosas que vemos hoy en día es que se solicitan exámenes de forma automática sin tener un razonamiento clínico detrás. Entonces, el primer mensaje, y quizás el más fundamental de la presentación, es que la endoscopía jamás va a ser una respuesta a una pregunta clínica que no se hace. Por el contrario, primero me planteo la interrogante, ¿qué es lo que quiero buscar? ¿Por qué realizo el examen? Y luego solicito esta herramienta clínica en la práctica diaria. Entonces, ¿por qué hacemos estudios endoscópicos? Y la verdad es que tenemos 4 grandes principios para poder realizar estos estudios endoscópicos. Los que son los siguientes. El primero es que la endoscopía digestiva alta puede ayudarnos a prevenir condiciones de premalignidad en todo el tubo digestivo. En este caso, esófago, estómago, duodeno, y así también la colonoscopía en el tubo digestivo bajo. También nos permite hacer diagnóstico frente a diversos motivos de consulta, ya sea relacionados al tubo digestivo o extradigestivos. Nos permite hacer seguimiento cuando tenemos y detectamos condiciones clínicas de riesgo, y a la vez nos permite realizar tratamientos dirigidos a lo largo de todo el tubo digestivo. Esto es fundamental porque permite incorporar esta herramienta en el desarrollo de políticas públicas que son de alto impacto, sobre todo en la prevención oncológica. Y esto también es fundamental porque se ha visto que la implementación de programas de endoscopía digestiva alta de tamizaje o cribado salva vidas, sobre todo en poblaciones bien seleccionadas, en áreas que son de alto riesgo de presentar condiciones malignas, en donde se ha visto que su instalación logra incluso reducir la mortalidad de cánceres digestivos en áreas que son
de alto riesgo, y así lo demuestra este estudio también recientemente publicado en el Gastroenterology del 2024, en donde se establecen áreas de riesgo en Asia, principalmente en China, se organizan en diversos clústeres y se realiza este estudio endoscópico y se ve que en las áreas de alto riesgo nuestra intervención endoscópica logra disminuir de forma significativa el riesgo de mortalidad asociado a la malignidad digestiva. Luego, ¿cuándo uno debería pedir una endoscopía? Y si nosotros nos enfrentamos a dos escenarios clínicos, es tanto el ambiente hospitalario como el ambiente ambulatorio, que son estos dos escenarios. Principalmente hoy día nos vamos a concentrar en el ambiente ambulatorio, que es lo que nos vemos habituados en el día a día. Y este escenario ambulatorio tenemos que responder las siguientes preguntas. Que son las siguientes. El primer escenario es que uno va a evaluar el paciente asintomático. El segundo es que uno va a evaluar el paciente sintomático. El tercero es que uno puede evaluar respuesta a intervenciones medicamentosas o seguir condiciones de premalignidad. Y el cuarto punto es que uno puede realizar tratamientos específicos. ¿Qué vamos a hacer en los primeros tres casos? El primero es en el paciente asintomático. En este grupo, los escenarios clínicos más frecuentes son los 6, si yo pudiera traducirlo en lo que veo en el día a día. El primero es frente a un hallazgo bioquímico anormal. ¿Qué hallazgo bioquímico anormal? Principalmente la anemia, que es transversal a todas las áreas de la medicina, tanto los colegas cirujanos, traumatólogos, ginecólogos, también uno puede verlo en pacientes o los colegas nefrólogos, es transversal la verdad, en donde la endoscopía juega un rol fundamental. Luego está el tamizaje o cribado preventivo de neoplasias digestivas, ya sea esofágicas o gástricas. Nos sirve también para la evaluación preoperatoria en la cirugía bariátrica. Está también la evaluación oncológica, cuando uno se enfrenta al estudio de una neoplasia oculta o primario desconocido. Forma parte de la evaluación pretrasplante y finalmente también juega un rol frente a un hallazgo imagenológico anormal. En el primer escenario, en este hallazgo bioquímico anormal, la verdad es que las sociedades de gastroenterología son bien categóricas en mencionar que la endoscopía digestiva, tanto alta como baja, forma parte del estudio inicial de aquellos pacientes que presentan anemia ferropénica, porque a lo largo del tubo digestivo vemos distintos grupos de causas, ya sea inflamatorias, lesiones tumorales, vemos causas vasculares, también pueden ser causas infecciosas, y el estudio endoscópico nos permite identificar este grupo de causas y muchas veces tratarlos simultáneamente. Y cuando uno avanza y muestra lo que dicen estas guías, es lo siguiente, que si uno realiza estos estudios en población tanto de hombres o mujeres en edad posmenopáusica con anemia con deficiencia de hierro, lo que uno ve es que la intervención endoscópica logra dar un beneficio principalmente en disminuir mortalidad asociada a las causas que gatillan esta anemia. Y en un segundo lugar, también tiene un impacto en la detección de condiciones de malignidad, tanto en el tubo digestivo alto, en un 2% de los casos aproximadamente, como en el tubo digestivo bajo, que puede llegar hasta el 8,9%. ¿Qué hay de la operación o la evaluación preoperatoria bariátrica? En este estudio también reciente del Surgical Endoscopy, en donde se hace una pregunta de cómo la evaluación preoperatoria bariátrica a través de estudios endoscópicos y manométricos impacta en el día a día, ellos responden en este estudio de 897 pacientes y uno lo que ve es lo siguiente. Ve que la endoscopía previa al procedimiento es un estándar, ¿ya? Se pide de regla. ¿Por qué? Porque puede cambiar el plan quirúrgico. ¿Cambiarlo de qué forma? Si un paciente va a someterse inicialmente a un bypass gástrico, pero al momento de realizar el estudio endoscópico, este estómago tiene una condición de premalignidad, una gastritis crónica atrófica, tiene una gastritis crónica ya sea con lesiones preneoplásicas, puede cambiar la intervención. Vuelve atrás, por favor. Gracias. O si tiene varices esófago-gástricas, también se cambia la intervención. Y en un segundo punto, si el paciente se va a someter a una manga gástrica, pero cuando se hace el estudio endoscópico uno puede ver una enfermedad por reflujo gastroesofágico severo, ¿ya?
un grado D de la clasificación de Los Ángeles, ve una significativa incompetencia del cardias, tiene una hernia yatal más de 4 centímetros, se cambia el enfoque quirúrgico, porque la cirugía bariátrica, principalmente asociada a la manga gástrica, puede y genera más reflujo gastroesofágico versus la cirugía bariátrica con el bypass. Entonces, son condiciones que pueden hacer cambiar esto. En este estudio principalmente hablan de que cerca de un 2% del total de pacientes requirió hacer un cambio de la intervención, pero lo proponen como un estándar. Vamos con la siguiente. La otra pregunta que uno puede responderse es, ¿nos sirve también la endoscopía para el tamizaje o cribado preventivo del cáncer? Y son dos poblaciones principales las que vamos a mencionar, dirigidamente al cáncer de esófago y al cáncer gástrico. Y en el cáncer de esófago, lo que uno ve como condición de premalignidad es una condición inflamatoria crónica que es el esófago de Barrett. Esófago de Barrett, que es una complicación también de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde hay una sustitución del epitelio de la superficie de recubrimiento del esófago. Se cambia este epitelio apareciendo la metaplasia intestinal con diferenciación glandular específica, y se sabe hoy que este es el único precursor conocido del adenocarcinoma esofágico. Entonces las diversas sociedades clínicas proponen que en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico o GERD en inglés más 2 o más factores de riesgo, obesidad, tabaco activo o pasado, raza blanca, más de 50 años, historia familiar de esófago de Barrett, adenocarcinoma o una hernia yatal, uno debería ofrecerle al paciente o solicitarle preventivamente, con una búsqueda activa, buscar el Barrett, que es la condición predisponente del adenocarcinoma esofágico. ¿Qué pasa con la evaluación del primario desconocido? También las diversas sociedades oncológicas, principalmente esta sociedad española de oncología y también el grupo oncológico de primarios desconocidos también de España, propone que la endoscopía no es un estudio de rutina, no es para todos los pacientes. Uno va a evaluar dirigidamente el estudio endoscópico cuando las muestras histológicas generalmente obtenidas a raíz de la metástasis que se logra estudiar son sugerentes por la inmunohistoquímica o los estudios anatomopatológicos y dicen, esto podría ser de un origen de un adenocarcinoma, procedemos a la endoscopía. Pero no es de regla en todos los pacientes. Y luego, en aquellos hallazgos imagenológicos anormales, también el estudio endoscópico puede ser clave. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo de una tomografía computada en su fase portal, vemos que en relación al estómago, que es la estructura que está en el eje medio, que ahora va a retroceder y se va a ver el corazón, está el hígado apareciendo hacia la derecha, va a aparecer una cavidad a la izquierda, ahí en el centro, se ve una lesión tumoral, y esa lesión tumoral de este paciente que ingresa con otro motivo de consulta al hospital, una fractura, ingresan a veces por un accidente cerebrovascular, se encuentran este hallazgo anormal por una anemia, complementan el estudio y nos solicitan la endoscopía, vamos a mirar y efectivamente se observa una lesión tumoral dentro de la cámara gástrica. Entonces también tiene otro rol. Ahora, en los pacientes sintomáticos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este grupo? Principalmente son 3 momentos en los que uno podría pedir esto, o agruparlo en 3 grandes bloques. El primero son aquellos pacientes que tienen síntomas esofágicos. Síntomas esofágicos como la disfagia, episodios de impactación alimentaria, síntomas de reflujo o incluso en la evaluación del dolor torácico no coronario, en donde habiéndose descartado razonablemente un origen cardiogénico, puede ser el origen digestivo, principalmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una de las causas. Y la endoscopía tener un rol en ese grupo. Lo segundo son los síntomas gastrointestinales, la dispepsia que engloba un conjunto de síntomas y de los cuales los principales 4 son el dolor, el ardor, la pesadez y la plenitud. También podría tener un rol en las diarreas crónicas, luego del estudio bioquímico en sangre y o en deposiciones. Puede tener un rol también la endoscopía digestiva alta cuando el origen es el intestino delgado en su porción del duodeno o en razones diferentes a las habituales como los pacientes que vomitan cíclicamente, los que tienen baja de peso sostenida
o en aquellos que tienen hemorragia digestiva ya sea evidente o se sospecha oculta. Ahora, en la evaluación del paciente con disfagia, y aquí la idea no es extenderse en cada uno, sino que mostrarles que las guías clínicas avalan esto. La Sociedad, ¿no es cierto?, de Neurogastroenterología y Motilidad avala y recomienda que en pacientes que se presenten con disfagia esofágica, sobre todo las que tienen que ver con un comienzo agudo, los que tengan historia de impactación o tengan algunas banderas rojas, la endoscopía es recomendada como un estudio de entrada, ¿ya? Que eso es fundamental. A diferencia de los pacientes anteriores, donde uno, estando asintomático, realiza un estudio previo a la endoscopía, justifica razonablemente la intervención y lo solicita, aquí la endoscopía puede jugar un rol de entrada. Cuando vamos a ver la enfermedad por reflujo gastroesofágico, no todo paciente que tiene síntomas de reflujo tiene necesariamente una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En aquellos pacientes que tengan síntomas de reflujo gastroesofágico con síntomas de alarma que vamos a mencionar más adelante, sí está recomendado fuertemente realizar la endoscopía como parte de los estudios diagnósticos de entrada. En aquellos pacientes, por contrario, que no tienen síntomas de alarma, la endoscopía no necesariamente es lo primero que vamos a evaluar. Podría uno esperar ver respuesta a intervenciones, ya sea inhibidor de bomba de protones, inhibidores competitivos de las bombas de potasio, entre otros, y luego realizar la intervención. La recomendación también es condicional y la calidad de la evidencia para el resto es baja. Los controles por manga gástrica, se recomienda realizar esta intervención al año, a los 3 años, para ver que efectivamente no generan alguna complicación. Complicación que mencionamos anteriormente, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede aparecer o que aumenta su riesgo después de la intervención. Y en los pacientes que tienen control post-POEM, que son pacientes de grupos más específicos, también se recomienda esta exploración. Ahora en los pacientes con dispepsia, que mencionamos que este conjunto, globo de 4 síntomas principales, al menos esta guía y consenso mexicano del año pasado, hablan que en la evaluación de la dispepsia, la endoscopía no necesariamente es el primer examen a colocar por delante del paciente antes de una historia clínica adecuada, una valoración de riesgo adecuada, ver factores de riesgo personales, historias familiares e incluso ver si el paciente primero fracasa a terapia y luego realizar la endoscopia. E incluso la única forma que uno podría acelerar este estudio es cuando el paciente presenta síntomas de alarma, como muchas áreas de la medicina, que justifican de entrada un examen imagenológico. Más no así. Uno puede hacer modificaciones en la dieta, hacer trial terapéutico, hacer exámenes bioquímicos y de deposiciones, principalmente buscando Helicobacter pylori, y ahí definir, no antes, no necesariamente de entrada. Y ¿cuándo sí o sí deberíamos avanzar con una endoscopía? Retomando este concepto de la alerta, la bandera roja, síntomas de alarma, este conjunto de elementos que obtenemos en la historia clínica que podrían orientarnos a tener o estar frente a una neoplasia del tubo digestivo. Entonces siempre se propone este corte etario de la edad, más de 55 años, que inicia con una dispepsia de reciente comienzo, la evidencia de sangrado digestivo manifiesto, deposiciones negruzcas, alquitranadas, pastosas o vómitos con sangre ya sea estría, moderada o alta cuantía, los pacientes que tienen disfagia, dificultad para tragar rápidamente progresiva, pacientes que vomitan persistentemente, pérdida de peso involuntaria, también los antecedentes familiares de primer grado de cáncer gástrico esofágico, hallazgos al examen físico como una masa abdominal o adenopatías cervicales o masas epigástricas palpables y la evidencia de anemia por déficit de hierro. Deben levantar nuestra alerta y decir, este paciente, independientemente de que yo sepa que puedo iniciar de forma paralela un estudio imagenológico, o sea, de bioquímica, más una intervención terapéutica, farmacológica, debe ir a un estudio complementario. Ahora, ¿en qué grupo de pacientes vamos a ver la respuesta de tratamiento y seguimiento? Principalmente me menciono los 4 siguientes. Hay muchos más, pero en la práctica clínica diaria son estos 4 y que sí requieren el control. El primero es el paciente que tiene esófago de Barrett. El segundo es aquel paciente que tiene una esofagitis erosiva
severa, la D, la C uno podría considerarla, pero la D sí o sí debiese tener este control, los pacientes que tienen gastritis crónica atrófica y aquellos pacientes que tuvieron una úlcera péptica gástrica. ¿Por qué razones vamos a hacerle seguimiento a estos pacientes? ¿Por qué esto sí y otro grupo de pacientes no? El primero es que el esófago de Barrett, como mencionamos, es un precursor, el único conocido, del adenocarcinoma esofágico, o sea, hay que evaluarlo. En los pacientes que tienen esofagitis erosiva hay que evaluar la curación de la mucosa, o sea, hay que ver que no haya persistencia de daño, que no aparezcan complicaciones, que detrás de esa lengüeta mucosa inflamada con fibrina no esté una neoplasia oculta o no hay un Barrett. En los pacientes con gastritis crónica atrófica también es una condición premaligna con riesgo de progresión a adenocarcinoma gástrico. O sea, deben estar dentro de un programa de seguimiento. Y en los pacientes con úlcera péptica gástrica, después de haberse tratado y erradicado el Helicobacter pylori, uno debiera reexplorar a las 6 a 8 semanas para descartar que esa úlcera no persista y no sea una neoplasia, o bien hay alguna causa secundaria que favorezca su permanencia en la cámara gástrica. En el Barrett, esto dejarlo casi como material educativo para los colegas que quieren revisarlo, hay intervalos de seguimiento según la presencia de displasia. Hay categorías del Barrett, Barrett sin displasia, Barrett con displasia. Los Barrett con displasia que son de bajo grado, indeterminados, de bajo grado, de alto grado y los que tienen alto grado. Y los que sí o sí van a requerir el seguimiento van a ser aquellos pacientes que tengan un Barrett sin displasia, bajo riesgo de progresión a adenocarcinoma esofágico, y generalmente este intervalo va a ser entre 3 a 5 años, o sea, vemos que tiene el diagnóstico, vemos su biopsia, vemos si hay elementos de displasia y podemos definir este intervalo y que va a depender el 3 a 5 años según la extensión, según la edad, según el género y otros factores de riesgo. Si hay displasia indefinida, uno podría quedarle la duda y repetir la endoscopía dentro de 6 meses con una adecuada caracterización endoscópica de esta lesión y definir según los resultados histológicos el nuevo intervalo, pero si el paciente ya tiene displasia de bajo grado, hay presencia de alteraciones moleculares como el P53, si uno tuviera la oportunidad de estudiarlo, uno puede pasar casi directamente a plantear al paciente realizar un tratamiento de erradicación, que es la terapia definitiva del Barrett. Y en los pacientes con gastropatía crónica atrófica, esto cambió recientemente de un protocolo aquí en Chile de la Asociación Chilena de Endoscopía, ACHET, del 2014, que definía intervalos de seguimiento para esta condición premaligna, que se observa endoscópicamente, pero se confirma histológicamente, que nos permite predecir o determinar qué riesgo de cáncer gástrico, de adenocarcinoma, tiene este paciente, en teoría. Y en base a eso se van haciendo diversas intervenciones, pero principalmente el seguimiento endoscópico. Para aquellos pacientes que son de bajo riesgo, uno puede realizar una siguiente endoscopía en 5 años. Este concepto de realizarse endoscopía todos los años, que probablemente lo vemos muy frecuentemente, no es algo que esté avalado necesariamente por las diversas sociedades médicas ni clínicas. Eso es un sobreuso y abuso de un recurso diagnóstico terapéutico que tiene exposición de riesgo para el paciente. La endoscopía no es un examen inocuo, también tiene complicaciones, que son bajas, pero que existen y que si uno puede evitar, también tiene que tenerlo en consideración. Y también tiene un costo económico para el paciente. Entonces, racionalicemos y justifiquemos adecuadamente los intervalos porque eso está adecuadamente definido. Ahora, este es un punto importante de cómo uno solicita correctamente una endoscopía. Y diría que uno de los puntos más importantes de los mensajes para la casa, y es que uno tiene que tener la siguiente consideración pensando en el colega que va a recibir la orden, en quienes realizamos este examen y cómo podemos ayudar a controlar el riesgo. Lo primero es indicar claramente el motivo de solicitud del examen. Lo segundo es señalar si nosotros sospechamos o estamos siguiendo a un paciente. O si este estudio endoscópico va a incluir un test de ureasa o va a incluir una biopsia, estómago, esófago, duodeno. O mencionar francamente si es un estudio preventivo. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos tienen que recibir un buen examen. Entonces volvemos al principio. Si el examen no está bien justificado, endoscopía, como muchas órdenes que llegan, uno como endoscopista se pregunta qué es lo que quiere evaluar el colega que lo pidió. Entonces, si el colega me dice, esto es un tamizaje preventivo, perfecto. Voy a hacer mi endoscopía que de base
ya debe ser de alta calidad, todas las endoscopías debieran ser de alta calidad, la alta calidad no debiera ser un concepto por el cual hablemos, sino que uno va dirigidamente a utilizar la mayor cantidad de herramientas diagnósticas complementarias que te permita hacer la endoscopía para definir este riesgo. Pero si eso no está presente, el examen puede carecer de esa oportunidad diagnóstica. Entonces, ojo, mencionémoslo. Idealmente, si es posible y el paciente tiene exámenes recientes, un apartado en la parte inferior que se menciona la hemoglobina, las plaquetas, el INR y la creatinina, mencionar si usa o no antiagregantes plaquetarios, psicofármacos o anticoagulantes, e idealmente el peso talla. Y en caso de que el procedimiento sea dificultoso, quiero decir que el paciente se haya ya realizado un estudio previo y la experiencia de esta haya sido dificultosa, tuvo problemas con la sedación, o bien el paciente desea realizarse un estudio con sedación guiada por el anestesista, también eso se debe mencionar en la orden, ¿vale? Es lo principal. Ahora, por ejemplo, aquí un paciente que identificado como Cristiano Ronaldo, ¿no es cierto? Si uno quiere hacerle un tamizaje preventivo, debe mencionarlo en la orden. Uno debe incluir biopsias más test de ureasa. Debe mencionar que no usa antiagregantes, que no usa psicofármacos, que estos son sus últimos laboratorios, que ese es su peso, que esa es su talla. Y a uno como endoscopista y también con el personal de enfermería también lo agradece, porque es una decisión que te permite ajustar adecuadamente los fármacos, te permite estar atento a otros riesgos clínicos, también te puede condicionar el realizar o no más biopsias en exceso, te puede condicionar también cierto tipo de intervenciones terapéuticas que vaya a realizar, o sea, es fundamental mencionarlo. Y esto se trata también de elevar los estándares de cómo hacemos las cosas, ¿ya? De eso, esa es la invitación también de esta presentación. Entonces, si seguimos, algunos pequeños mensajes sobre fármacos frecuentes, qué hacemos con los antiagregantes, qué hacemos con los anticoagulantes. En teoría, si el estudio es solo diagnóstico, uno no debería suspender la aspirina y el clopidogrel. En teoría, entrar, mirar, salir, si uno lo dijera de esta forma. Mirar en luz blanca, mirar con cromoendoscopía, mirar con filtros de realce, entre otros. Pero si el paciente va a hacerse un procedimiento que va a requerir uso de biopsia, vale, entonces ahí sí entra este concepto de suspensión de fármaco. Al menos el clopidogrel y anticoagulante, 5 días el clopidogrel, 24-48 horas algunos nuevos anticoagulantes orales. La warfarina podría mantenerse siempre y cuando el paciente tenga un INR en rango reciente o del día, y el acenocumarol también, ¿ya? No podría tener un dispositivo de medición, ¿no es cierto?, capilar y ver si está en rango o no. Se podría. Ahora lo que hacemos en la práctica es que muchas veces se le solicita suspender la aspirina antes, sobre todo si es profilaxis primaria, que está bien en discusión, está bien en boca, si en verdad tiene una utilidad clínica o no, pero si es de esta línea, perfectamente se podría suspender 5 días antes del procedimiento y ahí controlamos adecuadamente el riesgo sin ningún problema, ¿vale? Ahora, un segundo grupo de fármacos que es interesante mencionarlo son los análogos de GLP-1 y también esta mezcla GIP-GLP-1, principalmente el liraglutide, semaglutide y el tirzepatide, que son fármacos que buscan tener un control metabólico y control del peso, pero a nivel del tubo digestivo pueden impactar principalmente en el vaciamiento gástrico. Esto significa que muchas veces cuando vamos a realizar el examen nos podemos encontrar con un estómago lleno, aumentar el riesgo de aspiración, de neumonias por aspiración, entre otros, así que lo preferible es para liraglutida omitir el día del procedimiento, para semaglutide oral o Rybelsus omitir el día del procedimiento, para semaglutida el Ozempic inyectable, idealmente suspenderlo una semana antes, y para tirzepatida, que es Mounjaro, o el Zepbound, también suspenderlo al menos 7 días antes para poder controlar este examen. Como ven, todos los pacientes pueden exponerse a realizarse este procedimiento, pero idealmente controlando el riesgo y con la indicación adecuada. Y finalmente, mencionarles que otra consideración debemos tener en cuenta es la patología de cavidad oral y enfermedad periodontal. Yo creo que es un problema importante en nuestro país, subdiagnosticado, para qué decir subtratado, y es porque las complicaciones dentales también ocurren en los procedimientos endoscópicos, incluso está reportado de 1 hasta 300. Entonces, una pregunta súper simple que no toma más de 5 segundos al paciente si tiene alguna pieza dental suelta. Entonces lo ideal es, antes de yo ver mi estudio,
Vale, ¿qué tal si el paciente tiene una evaluación dental? El colega odontólogo evalúa el riesgo de inestabilidad de esa pieza y el riesgo de pérdida de la misma y realizamos el procedimiento endoscópico una vez que eso esté seguro. Porque si se desprende la pieza durante el procedimiento, eso es un riesgo que en verdad puede ser mayor. El paciente tiene un reflejo toxígeno y deglutorio que ya está inhibido, puede pasar a vía aérea, requiere muchas veces un procedimiento endoscópico invasivo de vía respiratoria, o bien prolongar en extenso el procedimiento digestivo para su extracción desde el estómago. Entonces, ojo, que es algo que podemos evitar en un 100%. Y para finalizar, también, ¿dónde puedo realizarme el examen? Y aquí mencionarles que nosotros estamos realizando estudios endoscópicos digestivos altos ya desde el mes de marzo, fines de marzo, comienzos de abril, en nuestra unidad que está localizada en Arturo Prat, acá en la avenida Costanera. Realizamos estudios endoscópicos altos en donde este equipo médico está conformado por el doctor Guerra, cirujano, el doctor Ardebó, el doctor Marcelo Millán y Renato Palma, quien les habla. Realizamos nuestro examen en el pabellón de endoscopía con los más altos estándares de seguridad para el paciente. Trabajamos con la última tecnología de vanguardia a nivel mundial, que es el equipo EVIS X1 y su sistema del GIF Z1500. Esto fue lanzado en Japón en el 2020, lo traemos a Valdivia al 2026 y en Latinoamérica llega al 2024-2025 y somos el primer centro en Chile que tiene la gama de endoscópica del 1500 que permite sacarle todo el provecho a este equipo. ¿Y qué tiene de particular este equipo? Es que tiene una modalidad que permite evaluar un realce de textura y color que se denomina TXI, de Texture Enhanced Imaging. Está también la visión en campo extendido, generalmente para que se lo imaginen, el endoscopio regular tiene una visión más bien cónica, como centralizada, donde se difumina un poco la periferia, pero esto permite tener una visión completa, casi en 170 grados. También tiene la oportunidad de tener un filtro que se llama RDI, que tiene afinidad por la hemoglobina y permite identificar sitios o puntos sangrantes en caso de hemorragia digestiva o intervenciones terapéuticas, y consolida en la tercera generación de la imagen en banda estrecha, que permite principalmente evaluar patrones mucosos de superficie y también patrones microvasculares, sobre todo cuando hay un enfoque de prevención oncológica, en donde a veces las alteraciones son sutiles, no evidentes a la luz blanca convencional, pero en la medida que buscamos realzar textura, buscamos evaluar patrones de mucosa y patrones vasculares, podemos tener hallazgos anormales precoces. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en la evaluación del esófago de Barrett, para que se lo imaginen, la primera fotografía, que va del 1 al 4, llega hasta donde dice 34 centímetros, hasta ahí está la unión escamocolumnar, más posteriormente, entre los 34 y los 40, que vendría siendo entre la foto 5 y la foto número 13, que está abajo, uno tiene esta lengüeta mucosa, se desplazó hacia arriba, ¿no es cierto?, 6 centímetros como forma de sustitución, producto del reemplazo por la injuria dada por el reflujo gastroesofágico. Uno hace evaluación con el NBI segmentariamente, 1 minuto por segmento del Barrett, y define si hay características de alteración que puedan decir aquí hay un foco de malignidad o no. Luego la hernia yatal pasa desde la imagen 14 a la 16, que es este bolsillo que mide 4 centímetros. Hay que tener harta imaginación, estas imágenes son en 2D, pero uno debiera imaginárselo en perspectiva, ¿ya? Por eso quise colocar en extensión esto. La siguiente imagen, otro escenario de 2 pacientes con un motivo de consulta frecuente, el mismo motivo pero con hallazgos distintos. La primera, una mujer de 45 años con dolor abdominal y sangrado digestivo bajo de hace 48 horas que pidió una evaluación, y la segunda, una mujer de 78. Para ambas, una lesión ulcerada. La primera estaba en el cuerpo gástrico proximal, hacia la curvatura mayor. Podemos ver cómo, a medida que nos vamos acercando, desde la luz blanca convencional, que son las primeras 2 luces, hacia la derecha, hacia la izquierda de su pantalla, en los cuadrantes superiores, y vemos en el centro un punto más grisáceo que es de matina. Abajo vemos con el NBI, que es este filtro medio azulado,
en donde vemos los bordes que son congestivos e inflamatorios, y después el RDI, que es este filtro medio amarillo anaranjado, en donde vemos que no hay evidencia de hemorragia activa, porque si así fuera, se vería una silueta o colores más bien anaranjados. Y a la derecha, también, pasado el píloro, se ve esta lesión mucosa en la pared anterior, tanto con la luz blanca, la tercera imagen con el NBI, luego nos metemos casi dentro de esta úlcera y vemos que hay fibrina, este color blanquecino, luego esta fibrina se consolida alrededor de esta úlcera con los bordes inflamatorios, y con el RDI nos quedamos tranquilos que eso no está sangrando en ninguno de sus sitios. Y esto también, lo del reflujo, ¿qué es la enfermedad por reflujo? Principalmente la esofagitis grado B, C y D, que son las tres imágenes que están hacia su derecha, en donde vemos cómo consecutivamente en los bordes, acá no tengo puntero para mostrarles, pero son estas áreas que están acá, principalmente, acá, son estos bordes que están acá los que están inflamados, ahí, y estas áreas que aparecen acá. Entonces, a medida que la enfermedad por reflujo avanza, se va extendiendo circunferencialmente y también longitudinalmente hacia cefálico. Y aquí quizás la imagen más importante o significativa de una de las cosas que permite hacer este equipo es identificar lesiones que pasan inadvertidas. Para cualquiera probablemente uno ve esa lesión blanquecina y puede pasar inadvertida si uno no logra una insuflación adecuada, no logra hacer un adecuado lavado, pero cuando uno la empieza a interrogar endoscópicamente y se va acercando y utilizamos este filtro del NBI y luego la magnificación, estamos casi haciendo un zoom por 100 dentro de la misma lesión. Y eso nos permite decir que hay una vascularización aberrante, hay un patrón mucoso que está aberrante, que está perdido, hay una línea demarcatoria que para nosotros como endoscopistas nos dice, ojo, esta es una lesión premaligna gástrica. Y eso finalmente se termina confirmando con la biopsia. Entonces es una oportunidad tremenda para hacer diagnóstico endoscópico de alta precisión, de alta calidad y que no está en otros lugares. Entonces, a modo de conclusión, los mensajes finales son los siguientes. El primero es que en el paciente asintomático la endoscopía debe responder si yo voy a cambiar mi conducta o no. Y hay que hacerlo según enfoque de riesgo, clínico, historia y hallazgos bioquímicos. Lo segundo, en el paciente asintomático, ¿puede ir de entrada a la endoscopía? Sí, perfectamente, siempre y cuando hayan banderas rojas, o bien venir detrás de un estudio negativo con síntoma persistente, o si la terapia de primera línea fracasó. Luego, en el paciente en donde yo quiero realizar seguimiento, es que uno tiene que solicitar esta endoscopía según intervalos que están claramente establecidos. No es endoscopía todos los años. Debe ser según su patología y se puede redefinir el intervalo si hay un quiebre, pero no antes. En la solicitud en la orden no se trata de colocar más información porque sí, y tampoco es que tome más tiempo. Eso es invertir en seguridad y calidad. Entonces, eso es el mensaje principal, ¿ya? Tenemos que invertir siempre en seguridad y calidad del paciente, así que yo lo invito y los promuevo que realicen esa orden, incluso si hacen interconsultas tanto hospitalarias como extrahospitalarias. Y mencionen esos datos porque nos entrega mucha información. Y lo último es agradecer la oportunidad de presentarle este tema. A mí me apasiona mucho esto de la endoscopía, la especialidad, para qué decirlo. Siempre estamos aprendiendo y tratando de mantenernos al día y actualizados para entregarle la mejor atención y ayudarnos a prevenir sobre todo las condiciones premalignas del tubo digestivo, que son prevenibles y evitables y se pueden diagnosticar endoscópicamente a tiempo para influir favorablemente en el pronóstico de los pacientes. Gracias. Hay una pregunta en el chat, querido. Eso. A ver. Hola doctor, pregunta Catalina. Quería preguntar, ¿es más efectivo para el diagnóstico de Helicobacter realizar la endoscopía o la prueba en deposiciones? No, ambas tienen un rol también claramente establecido. Ya son incluso, pueden ser complementarias, entendiendo que si el paciente, entendiendo que tiene dispepsia, dolor abdominal, muchas veces estos pacientes se encuentran con inhibidor de bombas de protones que pueden falsear el resultado. Es decir, un antígeno en deposiciones negativo bajo terapia puede ser un falso negativo. Entonces, frente a este síntoma persistente, la endoscopía
también tiene un rol complementario. El tema está en que uno tiene que tener presente que para realizar ambos exámenes tiene que suspender esa intervención. Debe suspenderlo al menos 10 a 14 días para tener la mayor tasa de resultados positivos o, dicho de otra forma, resultados que sean más sensibles y específicos. Pero ambas herramientas son útiles para hacer el diagnóstico. Sí, totalmente. Hay dos preguntas. Acá de los presentes. Renato, bueno, doctor, gracias por la presentación clarísima, ilustradora, muy atingente a lo que está desarrollando Clínica Costanera también. Una pregunta un poco de decisión clínica. Caso clínico, paciente en estudio de dolor abdominal con test de ureasa de posiciones positivos. Paciente con test de ureasa positivo, ¿cierto? Con posterior endoscopía, con Helicobacter, con test de ureasa negativo. Sintomatología dispéptica de larga data. Ahí probablemente lo que uno debiera hacer efectivamente es tratar. Debiera tratar este Helicobacter porque, como digo, no es que es muy raro que exista esa combinación de deposición negativo con mucosa no comprometida. Ahora, hay que entender también que el Helicobacter no se distribuye homogéneamente en la cámara gástrica. Hay que ver cómo se procesó, cómo se interpretó, porque muchas veces los test de ureasa son colorimétricos. Entonces, la interpretación es individual de quien ve el examen. Y lo que muchas veces vemos también es que frente a la inmediatez no se le da tiempo al test para que haga el viraje colorimétrico. Entonces, muchos test hemos visto a veces que si uno les da 20 minutos, 30 minutos, terminan haciendo el viraje y terminan siendo positivos o débilmente positivos. Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿cómo se interpretó? ¿Cómo se tomó? Si tenía alguna condición al momento del examen que pudiese haber falseado el examen, pero se trataría igual, sobre todo si al mirarlo endoscópicamente tiene cambios altamente sugerentes de la infección por Helicobacter. Muchas gracias, doctor. Vale. No hay más preguntas en el chat. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? ¿Ninguna? Damos por finalizado entonces Vale. la reunión clínica 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Muchas gracias. No, de nada. De nada. Súper. De nada. Gracias.